otro. Amén. Aleluya. Crea eso en el nombre del Señor. Gloria a Dios por siempre. Una pluma, muchachos, rápido. Vamos pues a la Sagrada Escritura. A la Sagrada Escritura. A la Sagrada Escritura. Amén. Vamos a trabajar. Gloria a Dios por siempre. Saludamos a quienes nos ven desde muy lejos a través de la señal del internet. Gracias por sus llamadas telefónicas, sus comentarios y principalmente que ustedes son la iglesia. Cristo está donde ustedes están y la palabra del Señor que aquí Él hablará es palabra revelada, es palabra para ustedes también. Los amamos y los extrañamos también. Amén. Gloria a Dios por siempre. El domingo comenzamos a trabajar en Génesis capítulo 14 y allí tratamos cuando Abraham rescató a Lot, la mujer de Lot, los bienes, las demás personas, etcétera. Y le salieron al encuentro dos reyes, el rey de Sodoma y el rey Melquisedec, rey de Salem. Y en ese momento Abraham oyó la voz de la bendición, la voz del rey del reino de los cielos, la voz espiritual, y dice allí el texto, le bendijo. Y allí tenemos a manera de decirles un resumen brevemente, que cada vez que usted como hijo de Dios, como un hombre libre, libre espiritualmente y libre porque tiene voluntad propia, cada vez que usted va a diezmar, se le aparecerán dos reyes. Son figuras allí espirituales, el rey de Sodoma y el rey de Salem, rey de paz, el rey Melquisedec. Uno trae pan y vino, Melquisedec. Otro viene a pedir a ver qué le dan, un reclamo, algo que le puedan dar. No trae la bendición el rey de Sodoma. Y este hombre de la fe, Abraham, le dio los diezmos a Melquisedec de todo. Yo le recomiendo ese mensaje del día domingo. Hoy vamos a avanzar a la palabra invertir. Si usted escribe la palabra Dios, la letra D es diezmar, la letra I, invertir, la O, ofrendar, la S, sembrar. Dios, si me ayudan poniendo así, la palabra Dios y las cuatro palabras que allí desarrollamos. Hoy vamos a ver la palabra invertir, invertir, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la sabiduría de Dios y bajo la luz de la palabra hablada. Invertir. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Versículo 14. Porque el reino de los cielos
el reino de los cielos, y se nos da cuenta en Génesis 14, la manifestación de ese reino a través del rey Melquisedec. El reino de los cielos, siendo Melquisedec un tipo y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. El reino de los cielos es primero, es espiritual, es antes que todo lo que es visible. La religión es visible, el reino de los cielos es antes que lo visible. Entonces son dos cosas muy distintas, son diferentes. Lo visible es una forma temporal, sencillamente eso pertenece a los hombres. Pertenece a lo que es la vida en la tierra, pero el reino de los cielos es antes, pertenece a lo invisible, es espíritu, es espiritual. Porque ese reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y estas palabras son enseñanza de los labios de Jesús de Nazaret, cuando él hablaba por parábolas o por comparaciones. Una parábola abierta para todos los oyentes del momento, con una voz fuerte y teniendo un contenido exactamente con suma precisión para el auditorio que lo escucha, para el momento de él y ellos, el momento entre él y ellos, su auditorio. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Si nos vamos a las varias versiones en castellano, nos damos cuenta de que él habló acerca de una unidad de peso, X kilos de oro, X kilos de plata, porque había talento de oro y talento de plata. Dio 5, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí es cuando nosotros como lectores, en nuestra limitada capacidad por las limitaciones propias de nuestro idioma y también las pocas versiones al alcance, versiones en castellano, traducciones, etc. Aquí es donde nos quedamos no tan cercanos a la idea original por esas limitaciones que son comunes para nosotros. Entonces, ¿cómo le hemos estado haciendo los que enseñamos para hallar la idea del que habló, la idea original? Aquí es donde nos ayuda el Espíritu Santo, dándonos revelación, dándonos énfasis, eso es revelación, énfasis, porque aún a pesar de que un servidor lleva cientos de mensajes y horas acerca de este tema, el que pone el énfasis no soy yo, es el Espíritu de Dios, y entonces me dice, hoy este es el énfasis, y es una cosa que se añade, que se suma a lo ya visto y viene con más peso y una mayor profundidad y una diversidad de palabras que exponen lo original. Si no, aquí estuviéramos llenos de 100 Biblias, 10 traductores, y esto se terminaría a las 9 de la mañana.
y terminaría sin nadie. Hoy me siento muy feliz y contento porque estaba buscando en mi afán natural como estudiante de la Escritura de invertir en Biblias en otros idiomas, Biblias antiguas, Biblias de diferentes versiones. Fui a un bazar aquí muy conocido y me encontré un Nuevo Testamento en inglés que tiene 8 versiones. Se llama Octapla. Esta es una joya que yo tenía años buscándola y la hallé en mi ciudad y en un bazar. Y también me encontré otra Biblia. Esta me costó 150 pesos y esta 180 pesos. Son mis joyas, mis joyas. Entonces, si la abro y busco Mateo 25, 8 versiones, el sermón de 45 minutos se hace de 450 minutos. Pero todo esto es necesario. Alguien lo debe tener, o usted lo tiene o yo lo tengo. Alguien lo debe tener. Debemos ser ricos en esta clase de inversiones. Alguien lo debe tener, por supuesto que sí. Y gracias a Dios que lo hallé. Fui acompañado de mi hermano Andrés y le dije cuando entré a ese bazar, aquí debe haber una joya, aquí debe haber una joya. Comencé a recorrer hasta que vi esta Biblia. Aleluya. Bueno, pues aquí abierta me inspiro más. Muy bien. Y pues estamos con la versión 60. La versión 60. Pero el Espíritu está aquí y es el que intensifica la versión 60. Aleluya. Y todas las que traigamos a la vista y a la lectura. Vea lo siguiente. El Espíritu de Dios pone énfasis en el momento de entrega de ese hombre y sus hombres siervos. A uno le dio 5. Está el hombre sentado allí, presto para recibir, ha sido llamado. Hay una ceremonia en su casa, allí en ese lugar del hombre rico, de ese hacendado, le entrega formalmente 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. En nuestro primer cuadro debemos ver qué sucedió, los fondos espirituales de eso. Es un contacto no solo de palabras, sino que también hay palabras en esos objetos. Uno debe saber eso. Miren, hay palabras en todo lugar donde veamos. Hay mensaje en todo lo que toca la mano, nuestra mano. Estamos llenos de mensajes porque todo esto es una palabra. Todo es una palabra. A la hora de invertir, debemos tener ese cuadro espiritual en nosotros. Hay un mensaje en lo que veo, hay un mensaje en quién se me acerca, hay palabra espiritual en la voz que me habla. Así comenzamos a tener semillas de inversionista, semillas de inversionista. Cuando uno anda en la tierra con esas semillas, así las que en su enseñanza nuestro Señor expuso, en verdad que uno no es nomás el discípulo de la universidad que nos dio un título, no, uno es el inversionista del reino de los cielos en la tierra. Son 2 momentos distintos.
Imagínese usted aquel que no fue a la universidad. ¿Va a pensar de sí que es menos que el estudiado, el titulado? No. Hay una manera para ser grande si estoy en el reino de los cielos. Allí todos son grandes, porque el reino de los cielos tiene que ver con lo espiritual, es antes que todas las cosas, antes que lo visible. Es un reino espiritual, es lo relativo al espíritu, ministerial, relativo al ministerio, espiritual, relativo al espíritu. Así es el reino de los cielos. Dios es espíritu. Entonces, estamos viendo la palabra invertir, inversiones, inversionistas, inversionista. Después de ser diezmador, tengo la gracia de ser inversionista. Después de ser diezmador, tengo la gracia de ser inversionista. Todo esto es gracia divina, gracia de Dios. Él es el que habló la gracia del dar, gracia divina. Inversionista. Aquí hay un argumento que tiene que ver con el acto de uno a otro. Uno recibió 5. Quiero que usted pinte el carácter, el perfil, la personalidad, el temple, la imagen de ese que recibió 5. Quiero que usted lo personalice. Quiero que usted lo arregle. A lo mejor usted dice, es que yo soy ese. Ok, aceptado. Usted es ese. Que esa imagen esté bien nítida. Muy bien. Ahora vamos a pasar a construir la imagen de aquel que recibió 2. Píntela. Póngale usted todos los atributos, la personalidad, el carácter, el perfil. Después pinte la imagen de aquel que recibió 1. Muy bien. Luego, si yo le dijera a usted, ahora pinte la personalidad de aquel que les dio a ellos, ¿lo pudiéramos hacer? Esa partecita es la más complicada. Esa ya no sale de nuestra mente. Eso ya se requiere tener una relación con Él. Entonces, nos acercamos hacia ese hombre que repartió sus bienes y se los dio a sus siervos. Explícanos, hombre hacendado, ¿por qué ese modo de que a uno 5, a otro 2 y a otro 1? Y ese hombre hacendado nos diría, lee la versión 60 o la Dios habla hoy, eres mexicano, habla español, ¿sí? Bueno, hay nueva versión internacional, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, la versión 60, versión antigua. ¿Qué dice allí? Dice, a cada uno conforme a su capacidad, la capacidad de ellos. Es la capacidad de ellos para recibir, porque la capacidad para dar es otra, esa es la mía. La capacidad de ellos, y ellos son figuras representativas de un conjunto de personas que así son en la tierra, que así están para recibir tal capacidad. Pero entonces yo le diría, es que me dejas otra vez con la versión 60, que a veces
se porta muy literal, pero no es brillante. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios nos ayuda y nos dice, mira, ponte tú ahora a repartir esos mismos talentos a las mismas personas. Ven, ponte a repartir esos mismos talentos. Y allí voy yo, invitado por él, y me acerco a ese hombre, a ese siervo 1, o el primero, y le digo, recibe 5 talentos. Ahora yo se los estoy dando. Entonces ese siervo se levanta y me dice, ¿pero por qué no más 5? Y allí es que cuando yo estoy cerca de él, en el lugar del hombre hacendado, cerca de ese siervo, tomando el lugar del hombre hacendado, me doy cuenta de lo que ese hombre hacendado ve. Y entonces le puedo decir lo siguiente, siervo, te he dado 5 talentos porque eso es lo que puedes ver y oír. Ah, caray. Ya me tradujeron la versión 60. Ya me interpretaron, me dieron una paráfrasis de como dice que conforme a su capacidad. Ahora estoy viendo una obra de teatro donde el pastor me está entregando y él me dice, es que eso es lo que puedes ver y oír. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí presentes tienen una idea bien clara de lo que 1 millón de pesos es? Hay personas que no alcanzan a ver ni lo que oyen, no lo pueden ver en cuanto a cantidades. No tienen una idea clara de cuánto es algo. Eso es lo que su capacidad dicta, un nivel. Luego fui con el otro, el siguiente, y le dije, ven, te voy a dar 2 talentos. Y dijo, ¿por qué 2? Porque eso es lo que puedes ver y oír. Es una combinación, lo que uno es una combinación de lo que uno puede oír y ver. Ver y oír. Y luego fueron con otro, el de 1, y le entregamos el único talento. Recuerden que esto no son flores, ni eran kilos de comida, esto es moneda, es valor, es una unidad de peso valiosa para uso comercial, para intercambios, permutas, negociaciones, etc. Bueno, ese primer cuadro nos dice cuál es la condición de la gente. Hay gente con esas diferencias. Hay gente con esas diferencias. En sus capacidades, que estamos hablando de un arranque de ellas, un comienzo, hasta allí ellas pueden con algo para oír, algo para ver. Hasta allí pueden con eso. Y estos hombres, estos 3 siervos quedaron en su nivel, conforme a su capacidad. Oyeron lo que tenían que oír, vieron lo que tenían que ver, ni más ni menos. Así estamos. En la tierra, así estamos las personas.
Esto lo puedes comprobar si tú te acercas con alguien de aquí mismo de la comunidad y decirle, y dile, vente, vamos a hacer esto. Y te va a decir, no, esto no me apetece, no me gusta, no me llama la atención, no me late, realmente no. Ahí te estás dando cuenta de que son cosas que para él no las puede oír, tampoco las puede ver. Todos tenemos esas cosas, todos tenemos esas cosas, todos tenemos esas cosas, todos tenemos esas cosas. Por ejemplo, haga la prueba, llame a alguien a terminar una licenciatura. No lo puedo oír. Y no va a querer toda la vida terminar la escuela. No lo quiero ver. Entonces no se le puede dar una licenciatura, menos una maestría, menos un doctorado, pero hay otros que sí lo pueden ver, sí lo pueden oír y lo van a tomar. Lo que el Espíritu de Dios quiere que sepas es el plano de que hay personas abiertas para recibir en gran medida, y hay otras personas que no están listas para recibir la misma medida. Pero también el otro plano es que el Espíritu de Dios te comunica es que hay un Señor que le puede dar a todos. Es único y está, su voluntad es voluntad de dador, de generoso, de alguien dador alegre. Y ya lo hizo. O sea, esta historia ya no es para... esta historia de la parábola es un mensaje ya para los siervos que somos nosotros, para decirnos, inviertan, vean que pueden oír, vean que pueden ver, vean que pueden oír, vean que pueden ver, inviertan. Y dice el texto que el que había recibido 5 talentos fue, y aquí viene otra vez la familia de palabras. Dice una versión, negoció. Pero esto tiene que ver con invertir. Fue e invirtió los invirtió. ¿Qué ha provisto la parte intelectual del mundo? Ha provisto definiciones. Ya está hecho un diccionario. Busque la palabra invertir y allí hallará una definición. Pero ¿de qué nos ocupamos nosotros? De la revelación. Después de las definiciones necesitamos revelación, porque ya notamos que a base de definiciones, la misma definición no ha sido una chispa para alguien, como para prenderse uno y decir, acabo de arrancar. Se requiere tener revelación, y estamos en el cuerpo de Cristo, que es el lugar de la revelación. Efesios dice que en el conocimiento de Cristo opera su espíritu de sabiduría y su espíritu de revelación. Se requiere eso, no nomás conocimiento, se requiere que haya espíritu de sabiduría y que haya espíritu de revelación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor, su espíritu, ayudándonos? Porque
tenemos un escaso material dada la limitación de nuestro idioma. Invertir. 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 ¿Dónde nace? ¿Es un arreglo de qué y qué? ¿Es algo como una composición? ¿Qué panorama tiene la inversión? La clase bíblica entre personas, cuando tú inviertes en alguien y alguien invierte en ti. Mi persona es una inversión de alguien. Y mi persona, que es mi vida, es la manifestación de las inversiones de alguien. Y aquello se manifiesta en base a las obras que desarrollo. ¿Cuándo es que se nos atraviesan los objetos materiales? ¿Cuándo es donde se nos atraviesa el dinero, una propiedad, un bien raíz, un edificio, una cantidad en el banco, joyas, un lote de mercancía? ¿Cuándo es que se nos atraviesa eso y que de pronto sentimos como que estamos con los requisitos para invertir? Porque se nos atravesó ya algo bonito. Tengo algo para invertir, dice uno. Espiritualmente, tú eres una inversión para alguien. Alguien es una inversión para ti. ¿Cómo andas en ese nivel? Usted, ¿cómo anda en ese nivel? En ese nivel no hallamos las preguntas de cuánto tienes materialmente o cuánto tienes de dinero. No. En ese nivel la cuestión es cuántas palabras tienes de alguien. ¿Quiénes son los que están invirtiendo en ti? Espiritualmente. ¿Por qué primero comenzar con ese nivel? La historia nos dice que el tercer siervo tuvo miedo. Tener miedo no es un asunto de haber o tener miedo porque no hay algo. Tenía un talento y tuvo miedo. Eso es inexplicable. Eso quiere decir que el talento no quita el miedo, que lo material no quita el miedo. Entonces, por eso estamos hallando que el Espíritu de Dios nos pone énfasis primero en el nivel espiritual. Y aquí entonces abro un panorama que estoy estudiando, que es parte de lo que me preocupa en la congregación, ustedes específicamente, sus vidas, su matrimonio, quienes están casados, las mujeres solas, los jóvenes, etc. El panorama es que somos personas que tenemos algo, un bien, un recurso, tenemos finanzas, pero no tenemos las ideas de inversión. No tenemos las ideas de inversión. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Trabajar para ganar
y no saber qué hacer con lo que veo. Pero lo que se esconde detrás de lo visible es un miedo. Ya llegó el miedo. Ya llegó el miedo a pesar de que las cosas están. Porque las cosas visibles no quitan el miedo invisible. Lo que le hace falta a quien está en esa situación es una relación con alguien que no tiene miedo. Una relación con alguien que invierta lo espiritual, y lo espiritual es a base de palabras, a base de palabras, a base de palabras, a base de palabras. Y el que había recibido 5 talentos fue y los invirtió. Los hizo productivos. Eso es una característica de una inversión. Otra característica de lo que es invertir es ocuparlos enteramente. Ocuparlos enteramente. Que no estén de ociosos. Que no estén de ociosos. Entonces, sabemos trabajar, ganar nuestro propio dinero, ahorrar, acumular, pero no estamos invirtiendo eso. Para trabajar no hay miedo, pero para invertir sí. Entonces aquí, en estos 3 siervos, uno tuvo un comportamiento deficiente, comportamiento inferior a lo normal. Y eso fue de un tono espiritual o de una clase espiritual, comportamiento espiritual deficiente. Negoció con ellos. Ahora, yo me quedé con las ganas de que se nos dijera lo que se omitió, en qué los usó, qué compró, a cuánto interés lo puso en el banco o cómo salió. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Si a mí me dieron 2 y el Espíritu Santo ya nos dijo el énfasis, eso es lo que puedes oír y ver. ¿Sabe cuánto ellos atrajeron? Lo que pueden oír y ver. Eso es lo que puedes atraer, lo que puedes oír y ver. Eso es lo que puedes atraer. El que había recibido 5 atrajo 500. No, se truenan los oídos. Se truenan los oídos, iglesia, comprendan eso. Se truenan los oídos. Es un impacto para la vista. Pero ¿por qué hay hombres que pueden oír mucho y ver mucho? Porque alguien los crió espiritualmente primero. Crianza espiritual. Alguien los lideró, llevándolos de una infancia de palabras a una madurez de palabras. En ellas está el mensaje, que es la simiente o la semilla. ¿Qué es lo que nos han dicho? Lean libros, lean libros, lean libros. Todo lo que tus ojos no pudieron leer, no lo vas a poder ver. Oigan mensajes, oigan mensajes, oigan mensajes. No, todo lo que no puedes oír, no lo puedes atraer. Entonces, queremos ser inversionistas a base de ¿qué? ¿Cómo se pudiera ser un inversionista exitoso sin usar la boca?
sin usar la vista. Al primero le dieron 5. Le dijeron, muchacho, eso es lo que puedes ver y oír en la vida. Ah, no sabía. Vas a saber, vete a negociar, inviértelos. Fue, regresó. ¿Con cuántos regresaste? Con otros 5. ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que te dije? ¿Tenía o no razón, muchacho? Eso es lo que puedes ver y oír. Eso es lo que puedes atraer en cualquier parte del mundo, siendo tú donde eres. Sí, cierto. Claro. Claro. Pero si uno está con aquel que tiene la capacidad para levantar nuestro oír y levantar nuestro ver, nos graduamos como inversionistas. ¿Saben el impacto? Les quiero decir, ¿saben el impacto que fue hacia mí después del fallecimiento del obispo Saúl acerca de ver tanta cosa? Acerca de ver todo el ministerio. ¿Saben el impacto que uno sufrió? Es mucho para ver. Pero el obispo Saúl me crió para ver. Me crió para oír. Para cuando llegara ese momento, que él me lo anunció desde años antes, cuando llegó ese momento, todo fue en bonanza, porque estos oídos y estos ojos fueron capacitados para eso. Eso es lo que quiero que suceda entre ustedes y yo. Aquí hay capacitación para los ojos espirituales, los oídos espirituales, porque esta es parábola del Espíritu. Esta es parábola del Espíritu. El Espíritu nos está hablando en todos los lenguajes, el lenguaje de los talentos. Y también manifestó allí el lenguaje del miedo. Vean a aquel miedoso. Vean a aquel miedoso. Ese miedoso no se peleó con su talento. No se peleó con su talento, se peleó con su Señor. Si usted se pelea con aquel que le quiere levantar su capacidad para oír y su capacidad para ver, el miedo es lo que le ocurrirá, le acaecerá, le sobrevendrá cuando uno se pelea con su talento. No se produce miedo. Cuando uno se enemista, se distancia con aquel que lo enseña, con aquel que tiene el poder para elevar nuestra capacidad para ver y oír, ahí es donde el miedo es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Pero el que había recibido uno, versículo 18, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esconder no es pelearse con el talento. No es pelearse con el talento. Pero yo me pregunto, ¿por qué si hay talento, que es por lo que nos palpita el corazón, que haya algo en mi vida, que haya algo en mi vida? Mira, sí hay algo en tu vida. El asunto es que si tú vas a mantener esa relación espiritual con aquel que tiene la capacidad y el poder para elevar
tu nivel para oír y tu nivel para ver. Porque el talento único que estaba allí no eliminó el miedo. Con este sueldo y aumento que acabo de recibir, ya no voy a tener miedo. Eso no está garantizado por nadie. Eso no está garantizado por nadie. Pero si tú aumentas tu capacidad para oír, léete un libro, te va a hablar de 100 negocios, 100 cosas, 100 ideas, 100 casos. Ay, está muy difícil, no le entiendo, pero si sigues oyendo y leyendo y de pronto tus oídos quedaron hechos a la medida del espíritu del libro. Y ya puedes oír otra vez. Y tus oídos buscarán eso y eso. Una persona que no tiene una idea de lo que 1,000,000 de pesos es, mucho menos puede ahorrarlos, porque no los ha visto, no los ha oído, no los ha leído. Entonces, tenemos conjuntos de personas con muy bajo poder, pero no poder adquisitivo, poder para oír y poder para ver, poder para oír y poder para ver. Salimos con lo que se nos ha dado y solo alcanzamos a atraer lo mismo que nos dieron. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el Señor? La fe viene por el oír. ¿Qué? Sí. Cree y verás maravillas. ¿Qué? Entonces, allí está la clave. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Una clara manifestación de que donde yo esté, lo que yo pueda oír y ver es lo que llenaré en mí, o eso es lo que me llenará hasta allí, hasta lo mismo, ese nivel. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bueno, este hombre, ¿qué es lo que quería? Este señor tenía necesidad de que le ayudaran a multiplicar su dinero. No, no tenía necesidad. Él podía comprar toda la ciudad. Él era el hombre rico. Pero entonces, ¿qué es lo que quería? ¿Por qué me hace ver quién soy yo en la tierra? ¿Y por qué me hace ver que la relación entre él y yo es lo que más vale en la tierra? ¿Y para qué sirve esa relación? ¿Y cómo esa relación manifestará riqueza en la tierra? Todo esto está para nuestra enseñanza, para decirnos que ese hombre quería ver la fe de sus 3 siervos. La fe de sus 3 siervos. La fe tuya. La fe viene por el oír. Usted terminará creyendo lo que esté oyendo, y principalmente si es algo que usted está diciendo.
hablar, oír. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Así fue con el siervo de los 2 talentos, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí tenemos un panorama espiritual que la Escritura lo presenta. Y es paralelo también a la primera palabra, diezmar. Cuando Abraham diezmó, allí se manifestó la bendición. Cuando en la parábola de los talentos el siervo rindió sus cuentas y trajo la ganancia, lo que ocurrió es ganó autoridad. Ganó autoridad. Lucas 19, ahí está otra cita, cuando el hombre rico repartió 10 minas a sus siervos, 1 mina a cada uno. Ellos ganaron autoridad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le trajo esta historia: me peleé con el talento. ¿Esa fue la historia? No. No existe eso de pelearse con su dinero, eso no existe. Usted se pelea con algo, pero no es el dinero. Me peleé con el talento y lo enterré. No, no te peleaste con el talento. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La figura de un banquero, espiritualmente hablando, es una persona que no le tiene miedo al dinero. ¿O cuándo han visto que su banquero le tiene miedo a su dinero? Nunca. Pues sí. Son los banqueros los que reciben toda cantidad de dinero, los que piensan en cualquier cantidad de dinero, los que buscan que ningún peso, moneda metálica o billete esté ocioso, tirado en el piso de la casa, ni debajo de un mueble, ni que se duerma en el bolsillo del pantalón, ni que esté allí sin que pertenezca a una idea productiva. Ellos son inversionistas de alto rango, de alta escuela, inversionistas. Son ellos los que son la figura y talla de cuando dijo el Señor: prestarás. Los banqueros prestan. Prestarás. Sí, pero también son ellos los que tienen crianza a base de palabras para llegar a ser así. Alguien les inculcó qué es invertir. ¿Qué es invertir? ¿Por qué pueden recibir el dinero de otras personas? Pregúntese eso. ¿Por qué pueden recibir el dinero de otras personas? Porque lo pueden ver, lo pueden oír. ¿Va uno a contar su dinero? ¿Qué es lo que hacemos? Hermano, váyase a la vueltita para que no lo vean, porque él no puede ver cuánto va a contar usted.
¿Sí o no somos así? Ah, bueno. Eso es parte de la atmósfera que socialmente tenemos como etiqueta, porque no lo pueden ver. Si ve los billetes se va a emocionar. Nunca ha visto tanto dinero. Pues sí, no lo han criado. No lo han criado. Nunca ha visto tanto dinero. Le dicen 100,000 pesos, no tiene ni la menor idea de cuánto es 100,000. Entonces, ¿será alguien que nunca va a ahorrar 100,000? ¿No va a hacer obras mayores a 100,000? Y eso es triste, eso es triste. Nunca dirá 100,000 con sus propios labios, su propia boca. Si alguien dice 100,000, se va a retirar. Porque cuando hubo 100,000, le dijeron, no puedes estar aquí. Lo vamos a contar y no puedes estar aquí. Pero entonces, ¿por qué? Pero entonces yo les explico cuál fue mi momento para eso. Ese momento, ¿cómo es que se me dio? Todo está en la relación con un padre espiritual que me dijo, ven, quiero que veas y oigas. Veas y oigas. Veas y oigas. Porque si te crío de otra manera, te vas a quedar así. Y es lo que atraerás toda la vida, ese nivel. Y el reino nos necesita altos, altos, a todos el reino nos necesita. De hecho, la medida no es ser como esos siervos, sino como el que les dio a esos siervos. Esa es la medida nuestra. Esa es la medida nuestra. Esa relación entre él y los 3 siervos es simplemente la mecánica que se va a dar en el reino. Esa es la mecánica que se va a dar en el reino. 1 levantando a 3. Y el que tuvo miedo que no contamine a los otros 2. Y órale, ustedes ahora entren en el gozo de su Señor y levanten a más personas. Levanten, levanten, levanten. ¿Por qué? Porque el principio espiritual es tener la capacidad para ver y para oír. Una capacidad sin límites. Las capacidades sin límites son las espirituales. Aleluya. Tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo. Versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Ese de 10 talentos se graduó. A partir de esa ceremonia, la ceremonia final, ese hombre ya no va a atraer 5 talentos. Va a traer 10 más 1, 11 talentos. Va a tener el talento onceavo, es sinónimo del talento del potencial. Ya es una cosa sin límites. Siempre va a haber alguien que te dé más y más y más y más y más y más, porque te oyen, porque te ven, te leen la vista, te leen las palabras que dices. Por eso nos dan o no nos dan. Por eso nos dan y por eso no nos dan, porque nos oyen, porque nos ven lo que vemos y le calculan ellos.
oyen lo que decimos y le calculan ellos. Hermanos, esto así es en el Espíritu. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por causa de nosotros, porque hasta allí vemos y hasta allí podemos oír. Y eso es lo que manifestamos socialmente. Ahí está el porqué. Los empresarios que construyeron el Sheraton, el Velas Vallarta, todos los hoteles de esta zona hotelera, lo hicieron porque tenían la capacidad para ver un hotel, para oír un hotel. Y tú no estás ajeno a ese potencial. ¿Oyes hoteles? ¿Oyes restaurantes? ¿Oyes carros? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es la semilla del inversionista. Esos que el Espíritu de Dios los levanta. Dios tiene discípulos inversionistas. Esos son los que, al ser diezmadores, Dios les dice, ahora los voy a levantar como inversionistas. Ser inversionista es una cosa espiritual. Y vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, oh Señor, por tu santa palabra que has hablado a nosotros. Declaramos que has abierto nuestros ojos, has destapado nuestros oídos para estas cosas espirituales. En el nombre de Jesús, declaramos palabra recibida en esta casa. En el nombre de Jesús, palabra sellada por tu Espíritu Santo. Oídos oigan en el nombre de Jesús. Ojos vean en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque el Señor ha hablado y las escamas Él las ha quitado. Ya no hay velo de carne. En el nombre de Jesús. Tenemos ojos espirituales. Tenemos oídos que oyen fe. Que oyen la palabra de Dios y boca que habla la palabra del Espíritu. Un corazón que cree en el nombre de Jesús. Porque el Señor está dándonos ese talento del potencial. Algo sin límites. Algo que vale donde sea. Algo que se manifiesta poderosamente en cualquier lugar y asunto. En el nombre precioso de Jesús. Le damos gracias al Señor y decimos amén. Amén. Y vamos a presentarnos delante de nuestro Rey. Y Él nos bendice diciendo, os elevaré porque soy Dios altísimo. Y esta es la bendición que Melquisedec le dijo a Abraham. Os elevaré porque soy Dios altísimo. Os daré posesiones porque soy el poseedor de los cielos y de la tierra. Y vivirán victoriosamente porque os entregaré a vuestros enemigos. Y nos presentamos delante de nuestro Dios y tenemos comunión con Él mediante el pan y el vino que Melquisedec le dio a Abraham. Y le adoramos en esta forma. Cuando alzamos nuestra mano, como Abraham la alzó, en el nombre de Jesús, y decimos Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.